Hay humillaciones que se olvidan. Y hay otras, que se quedan grabadas para siempre. No por lo que se pierde, sino por lo que hacen sentir. Porque hay momentos en los que una persona no solo es despreciada, sino despojada de su dignidad. Esta es la historia de don Mateo. Un hombre sencillo, callado, trabajador, de esos que no hacen ruido, pero sostienen el mundo con sus manos. Durante años, trabajó como jardinero en la mansión de uno de los hombres más ricos de la ciudad, don Esteban. Un hombre conocido por su dinero, pero también por su orgullo y su frialdad. La casa era enorme, jardines perfectos, fuentes, árboles exóticos, todo cuidado por don Mateo. Cada hoja, cada flor, cada rincón, era su obra, su esfuerzo, su tiempo, su vida. Llegaba antes que el sol, y se iba cuando ya no había luz. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, porque tenía una razón. Su hija, Lucía, una joven dulce, inteligente, llena de sueños, pero con una enfermedad que necesitaba tratamiento constante. Y ese trabajo era lo único que tenía para poder ayudarla. Don Mateo no veía ese jardín como un empleo, lo veía como una oportunidad, como un medio para salvar lo más importante de su vida. Pero para don Esteban, él no era más que eso, un empleado, reemplazable, invisible. Una mañana, mientras don Mateo podaba unas rosas, don Esteban salió al jardín con unos invitados. Ropa elegante, risas, copas en mano, se detuvieron cerca de él. ¿Este es tu jardinero?, preguntó uno. Sí, respondió don Esteban con indiferencia. Lleva años aquí, pues hace buen trabajo. Don Esteban sonrió, pero no como un halago. Para eso le pago. Don Mateo escuchó, como siempre, en silencio, como si no existiera, pero existía, y sentía, más de lo que ellos imaginaban. Los días pasaban, y las humillaciones eran sutiles, pero constantes. Miradas, comentarios, órdenes, todo cargado de una superioridad que no necesitaba palabras fuertes. Hasta que un día, todo cambió. Lucía necesitaba un tratamiento urgente. Costoso, muy costoso. Don Mateo no tenía el dinero. Había ahorrado, había trabajado más, había hecho todo lo posible, pero no alcanzaba. Y entonces, tomó una decisión difícil. Fue a hablar con don Esteban. Lo esperó, con nervios, con esperanza. Señor, necesito hablar con usted. Don Esteban lo miró. ¿Qué pasa? Mi hija está enferma, necesita un tratamiento. Y yo, se detuvo, porque pedir ayuda nunca es fácil. ¿Y qué quieres que haga?, respondió con frialdad. Solo un adelanto o un préstamo. Yo lo pagaré trabajando más. Don Esteban lo observó, en silencio, como si analizara algo, y luego, sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue algo distinto, algo incómodo. Ven mañana. Don Mateo sintió un poco de alivio. Gracias, señor. No sabía lo que realmente le esperaba. Al día siguiente, llegó temprano, más de lo habitual, con una mezcla de nervios y esperanza. Don Esteban lo llamó al patio principal. Había gente, invitados, amigos, todos bien vestidos, observando. Aquí está, dijo don Esteban, el jardinero. Don Mateo sintió incomodidad, pero no dijo nada. Me pidió ayuda, continuó. Dice que su hija está enferma. Algunos hicieron gestos de lástima, otros solo miraban. Don Esteban sacó una pequeña caja, elegante, la abrió. Dentro había un collar de perlas. Hermoso, costoso. Esto vale más de lo que podrías ganar en años, dijo. Don Mateo lo miró, confundido. Si lo vendes, podrías pagar el tratamiento. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Gracias, señor. Pero, interrumpió, no es gratis. El silencio se hizo pesado. Quiero ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Las miradas se centraron en él. Si quieres esto, tendrás que ganártelo. Don Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué debo hacer? Don Esteban dejó caer el collar al suelo, en medio del patio. Recógelo. Don Mateo lo miró. Pero no así, añadió. Quiero que lo hagas de rodillas. Risas, bajas, incómodas, pero presentes. Y no solo eso, continuó. Quiero que lo hagas, agradeciendo. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Don Mateo sintió como algo dentro de él se rompía, porque no era el acto. Era lo que significaba. No era recoger un objeto. Era humillarse. Era perder lo único que le quedaba. Su dignidad. Pensó en su hija, en su enfermedad, en su dolor, en su necesidad. Y luego, miró el collar, ahí, en el suelo, esperando, como una prueba, como una decisión. Las miradas lo presionaban. El silencio lo ahogaba. Y en ese instante, don Mateo entendió algo. Hay decisiones que no se toman con la mente. Se toman con el alma. Y esta sería la más difícil de su vida. Hay momentos
en los que el silencio pesa más que cualquier grito. Y ese patio se había quedado en silencio. Un silencio incómodo, pesado, expectante. Todos miraban a don Mateo, esperando, juzgando, como si fuera un espectáculo, como si su dolor fuera entretenimiento. El collar seguía en el suelo, brillando, tentador, como una promesa, pero también como una trampa. Don Mateo lo miró, luego miró a don Esteban, y finalmente, cerró los ojos por un segundo. Pensó en su hija, en su risa, en sus ojos llenos de vida, en lo mucho que la amaba, y en lo que estaba dispuesto a hacer por ella. Pero también pensó en algo más, en lo que le enseñó su padre cuando era niño. Podrán quitarte todo, menos tu dignidad. Esa, solo la pierdes si tú decides entregarla. Abrió los ojos, y en ese momento, tomó su decisión. Se acercó lentamente, las miradas se intensificaron, el corazón le latía fuerte. Pero su rostro estaba en calma, se detuvo frente al collar. Y entonces, se inclinó, pero no como esperaban, no de rodillas, no humillado, se agachó con respeto hacia sí mismo. Lo tomó con la mano firme. Se levantó, y lo sostuvo, en silencio. El murmullo comenzó. No hizo lo que le pidieron. ¿Y ahora? Don Esteban frunció el ceño. No entendiste, dijo con tono frío. Te dije que de rodillas. Don Mateo lo miró, directo, por primera vez, sin miedo. Lo escuché, señor. Entonces hazlo bien. Silencio. Y entonces, don Mateo dijo algo que nadie esperaba. No, una palabra, pero cargada de años de silencio, de dolor, de dignidad contenida. El ambiente cambió. ¿Qué dijiste?, preguntó don Esteban, sorprendido. Dije que no. La tensión creció. ¿Prefieres perder esto?, señaló el collar. Don Mateo lo miró, luego volvió a mirar a don Esteban. Prefiero no perderme a mí. El silencio fue absoluto, porque esas palabras no solo eran respuesta, eran verdad, una verdad que incomodaba, que rompía la escena, que quitaba el control. Don Esteban apretó la mandíbula. Entonces no hay trato. Don Mateo asintió, sin enojo, sin resentimiento, solo con una calma que nadie esperaba, y con un movimiento lento. Dejó el collar sobre una mesa cercana. Gracias. Pero no, se dio la vuelta, y comenzó a caminar, sin mirar atrás, sin correr, sin dudar. Cada paso era más firme que el anterior, como si con cada uno recuperara algo que había estado perdiendo durante años. Dignidad, respeto, valor. Las miradas lo seguían, pero él ya no las sentía, porque cuando decides respetarte, el ruido externo deja de importar. Salió de la mansión, y por primera vez en mucho tiempo, respiró profundo, pero la realidad no tardó en regresar. Su hija seguía enferma, el dinero seguía faltando, y ahora, también había perdido su trabajo. Los días siguientes fueron duros, más que antes, porque ya no había ingreso fijo. No había seguridad, no había certezas, pero había algo nuevo, paz, una paz que no había sentido en años. Porque aunque la situación era difícil, sabía que no se había traicionado, que no se había vendido, que no se había humillado. Y eso tenía un valor que no se podía comprar. Buscó trabajo, intentó, falló, volvió a intentar, y en medio de todo, algo inesperado ocurrió. Una de las personas que estaba en aquella reunión lo había visto todo, había escuchado sus palabras, había sentido la incomodidad, y no pudo olvidarlo. Días después, lo buscó, lo encontró trabajando en un pequeño jardín comunitario. ¿Usted es don Mateo? Sí, estuve ahí ese día. Silencio, y quiero decirle algo. Lo que hizo fue admirable. Don Mateo bajó la mirada. Solo hice lo que sentí correcto. El hombre asintió. Y eso, hoy en día no es común. Se presentó. Era dueño de varios proyectos ecológicos. Espacios verdes, parques, iniciativas. Necesito a alguien como usted, dijo. Alguien que no solo sepa trabajar, sino que tenga principios. Don Mateo no dijo nada. El trabajo es digno, el pago, justo, y lo más importante, respeto. Esas palabras eran todo lo que necesitaba escuchar. Aceptó, y con el tiempo, su vida comenzó a cambiar. No de golpe, no de forma mágica, pero sí, de manera real. Su hija recibió ayuda médica a través de programas sociales vinculados al nuevo trabajo. Mejoró, poco a poco, pero mejoró, y don Mateo volvió a sonreír, no por el dinero, no por el éxito, sino porque había recuperado algo esencial, su valor. Años después, volvió a pasar por aquella mansión. No por necesidad, sino por casualidad. La casa ya no era la misma. Menos vida, menos movimiento, porque el dinero no siempre sostiene lo que el orgullo destruye. Se detuvo un momento, miró el jardín, y sonrió, no con nostalgia, sino con paz, porque entendió algo que nunca olvidaría. No todo lo que brilla vale la pena, y no todo lo que se pierde es una derrota. A veces, perder una oportunidad injusta es ganar una vida digna.
Y esa es la lección que esta historia deja. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, ni por lo que recibe, sino por lo que está dispuesto a no aceptar. Porque hay cosas que el dinero puede comprar, pero la dignidad nunca será una de ellas. Y cuando lo entiendes, nada puede hacerte sentir menos, porque ya sabes quién eres. Y eso es lo único que realmente importa. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.